Vamos a leer la Biblia, mis amados hermanos, en el libro de Salmos. Gloria a Dios, aleluya. En el libro de Salmos, su capítulo 15, su versículo 1 al 5. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, bendito Dios. Me respondan con un amén cuando ya lo tienen. Amén. Amén. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. El pastor dirige en oración. Oramos, hermano. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por esta palabra bendita que hemos dado lectura, Señor. Esta palabra viva y eficaz, Padre eterno, que nos confronta, que nos anima, que nos administra. Esta palabra de vida, Señor amado. Padre eterno de la gloria, que a través de esta palabra en esta noche administre nuestras vidas, usando la vida de tu Hijo, Señor, en esta hora. En el nombre precioso de Jesús, úsale para traer esta palabra y que nosotros podamos recibir esa palabra y que cada uno pueda recibir, Dios de la gloria, de acuerdo a su necesidad. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret, háblanos con poder y autoridad en esta noche. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados hermanos. Aleluya. Traigo un tema en esta noche: cómo mantenernos firmes ante un Dios santo. Bueno, y no solo es santo, sino que es 3 veces santo. Amén. Cómo mantenernos firmes ante Él. Gloria a Dios, aleluya. En el capítulo que leímos el versículo 1 del capítulo 15 que leímos, amados hermanos, la palabra de Dios dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? El salmista David se hacía esa pregunta. Se decía: Jehová de los ejércitos, ¿quién puede habitar en tu tabernáculo? Obviamente, como todos sabemos, el salmista David ya sabía qué clase de persona podía entrar en el tabernáculo, adorar a Dios y ser intercesor del pueblo. El salmista David ya sabía la clase de hombre que tenía que administrar en el tabernáculo. Pero esa pregunta la podemos hacer nosotros a nuestras vidas: ¿quién puede estar ante la presencia del Señor? Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como primer punto podemos ver aquí, amados hermanos, vamos a ver el que anda en integridad. Aleluya. El que anda en integridad. La palabra integridad o íntegra quiere decir una persona que se comporta con rectitud y coherente en cualquier situación. Un Señor íntegro, completo e intachable. Dice que se comporta con actitud y coherente. La palabra coherente, mis amados hermanos, es alguien que tiene un modo de actuar acorde a la doctrina que profesa. Si nosotros profesamos la vida de seguidores de Jesús, de discípulos de Cristo, o más sencillamente cristianos evangélicos, tenemos que andar conforme a la doctrina que nosotros profesamos.
Porque no podemos decir, soy evangélico, soy cristiano, y no lo demostramos. Gloria a Dios. Tenemos que andar de acorde a la fe que nosotros profesamos. Gloria a Dios. En el mundo en que vivimos, amados hermanos, es un mundo que está llena de gente perversa, que día a día está decayendo, empeora cada día. Pero las normas que rigen a los humanos, que es el pecado, no puede regirnos a nosotros. Nosotros somos regidos conforme a la palabra de Dios, no conforme a la corriente de este mundo. Como a lo que decía nuestro hermano Gabriel en el culto de jóvenes. Él decía que hay jóvenes que les ofrecen algo de no indebido, pero no por ser buenas personas nosotros vamos a aceptar eso. Porque nosotros, amados hermanos, jóvenes, servimos a un Dios que todo lo ve. Sí, Señor. Y creemos en Él, que es un Dios santo, y nosotros tenemos que mantenernos separados de esas situaciones, de esos ofrecimientos que el mundo da. Gloria a Dios. La integridad moral es una de las cualidades esenciales exigidas por Dios. Vayamos al libro de Segunda de Crónicas. Gloria a Dios. En el libro de Segunda de Crónicas, su capítulo 19 y su versículo 19. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas, su capítulo 19 y su versículo 9. Dice la palabra de Dios: y les mandó diciendo, no procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Gloria a Dios. Dice, perdón hermano, y les mandó diciendo, procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. El profeta Jehú, en este capítulo que vemos aquí, él elegía líderes, les había dado la responsabilidad de que ellos tenían que andar de una manera íntegra delante del pueblo, porque cuando ellos juzgaban, cuando ellos sean íntegros ante Dios, ellos tenían que demostrar lo que Dios había puesto en sus corazones. Eso es lo que les decía, y les mandó diciendo, procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro ante Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Un ejemplo que podemos ver en la Biblia, podemos ver varios ejemplos en la Biblia, amados hermanos, de muchos hombres que fueron íntegros ante Dios, que el mundo, la situación en que se encontraban, fueron como probados y exigidos a que su fe quebrantara en lo que ellos creían. Y uno de ellos es Job. Job, como todos ya sabemos, Job fue un hombre, en el capítulo 1 dice que Job era un hombre íntegro, recto delante de los ojos de Dios. Pero Job, amados hermanos, Job, antes de que le sucediese todo lo que le sucedió, perdió su esposa, sus hijos, bienes y todo, Job ya vivía íntegro ante los caminos de Dios, ante los ojos de Dios. Entonces, mis amados hermanos, en este primer punto lo que podemos entender y podemos comprender es que nos tenemos que mantener íntegros en los caminos de Dios y ante los ojos de Él. En nuestros trabajos, en nuestra familia, en todo lo que nos rodea, tenemos que ser hombres y mujeres jóvenes íntegros ante la presencia de Dios, porque Dios todo le ve. En donde quiera que vayamos, amados hermanos, en nuestros trabajos, a visitar familias, en todo, Dios siempre nos ve y tenemos que permanecer íntegros ante Él.
Gloria a Dios, aleluya. Como segundo punto, amados hermanos, podemos ver ahí lo que sigue en el libro de Salmos, su capítulo 15. Gloria a Dios, aleluya. Podemos ver, dice, el que anda en integridad y hace justicia. El que hace justicia. El que practica la justicia. La justicia es una acción correcta, una virtud que consiste en actuar de manera justa, dado a cada persona lo que le pertenece o que le corresponde. Nuestro concepto de justicia, nosotros, amados hermanos, como humanos, a veces decimos que el castigo que se le debería dar a alguien, que tiene que ser acorde a la falta que cometió, conforme a los actos que cometió. Decimos a veces que nuestra justicia conlleva la idea de que el castigo debe ajustarse al acto o a la falta que uno cometió, para que no sea más severo el castigo o la justicia que se le puede aplicar a cierta persona. Vemos un ejemplo en la Biblia de Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Vamos a ver la justicia de Dios que ejecutó, la justicia de Dios, el cual Él hizo caer en la vida de estos hombres, de estos jóvenes Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Dice que ellos ofrecieron un fuego extraño que Dios nunca pidió. Bendito Dios. Pero la palabra de Dios dice, mis amados hermanos, solo dice un fuego extraño. No podemos decir con exactitud cuál es el error que cometieron, pero más adelante vamos a ver el resultado de esa acción que ellos tomaron. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, dice que ellos, por ser jóvenes, ellos quizás estaban experimentando, ellos estaban, pues quizás podemos decir de una manera quizás que ellos inocentemente quisieron hacer algo de lo que sus papás hacían, y ellos ofrecieron un juego extraño ante Dios. Y algunos escritores, yo estaba leyendo, decían que los hijos de Aarón, ¿por qué Dios los exterminó al instante ahí cuando ellos ofrecieron ese fuego? Y otro escritor decía que pues para suavizar el caso, decía que quizás fue un error de escritura, que no había sido así, porque los hijos de Aarón tenían que agarrar, ellos tenían que seguir lo que sus padres estaban haciendo. Entonces ellos fueron exterminados al instante por el Señor por ofrecer un fuego extraño, y Moisés y Aarón tenían una relación íntima con Dios más que otros sacerdotes. Entonces Aarón, déjeme imaginar, Aarón corrió con Moisés a pedirle una explicación, el por qué había pasado esa situación, ese caso, por qué así les había sucedido a sus hijos. Y quizás podemos pensar, pues ellos no estaban como profanando el tabernáculo podemos decir, con prostitutas. Ellos no estaban ofreciendo sacrificios humanos como lo que hacían los adoradores de Moloc. ¿Y cómo se sintió Aarón en ese instante cuando sus hijos fueron fulminados? Imagínese usted en esta noche, ¿cómo se sentiría al saber que sus hijos habían sido fulminados al instante por el Dios que usted está sirviendo?
me imagino que pues Aarón pensó, Dios mío, en el momento que yo tomé, me elegiste para el sacerdocio, yo nunca me imaginé eso. Y él quería una respuesta. Y corrió a Moisés y le dijo, pues Moisés, ¿qué pasó? Mis hijos fueron exterminados. Y entonces Moisés le responde, vayamos para ver ese versículo, vayamos a Levítico 10:3, gloria a Dios. Gloria a Dios. Levítico, su capítulo 10 y su versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en lo que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Aarón tuvo la respuesta que él estaba buscando y cayó al instante porque Dios había hecho juicio, había ejecutado su juicio en los hijos de Aarón. Pero los hijos de Aarón, mis amados hermanos, ellos ya habían sido instruidos cómo se debería hacer el procedimiento de los cultos. Ellos ya habían sido instruidos anteriormente de cómo se procedería Jehová, Aarón y Moisés, los cultos, los holocaustos en el tabernáculo. Y entonces Aarón ya no tuvo más excusa, cayó, enmudeció, porque ante el juicio de Dios nadie puede cuestionar lo que Dios hace. Cuando Dios decreta un juicio, Dios Él lo hace porque es soberano, porque Él tiene el control de toda la situación. Y lo que hicieron los hijos de Aarón, desobedecieron a lo que Dios había demandado anteriormente a Aarón y a Moisés. El otro ejemplo que podemos tener, mis amados hermanos, Abraham. Estamos viendo la justicia de Dios. Abraham. Jehová, cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, Abraham se acercó a Dios y le dijo, pues no puedes destruir Sodoma y Gomorra, puede que haya gente inocente. Imaginemos en esa época, mis amados hermanos, Sodoma y Gomorra, había niños, era un pueblo, debía de haber niños en esa ocasión. Y entonces Abraham se acercó a Dios, si hay 50 personas, ¿destruirías ese pueblo con 50 personas? Y para resumirlo, y así fue, llegó hasta 10 y no hubo nada. Y Dios exterminó la ciudad. Porque la palabra de Dios dice, mis amados hermanos, el alma que pecare esa morirá. Y Dios es un Dios justo y un juez justo. No como los jueces que hay hoy en día bueno, déjenme decirles que por allá donde vivimos nosotros, en el pueblo donde vivimos, hay un señor pues que le llaman juez justo, pero juez sí es, pero justo no tiene nada de justo. Porque la justicia, amados hermanos, más en nuestros países, Guatemala, puedo decir que es más, no sé, México, El Salvador, con una extorsión se vende la justicia, no aplican la justicia. Pero uno cuando está en error, mis amados hermanos, cuando uno está en pecado, uno no puede llegar a decir a Dios, ¿qué excusa puede poner uno ante Dios? Así es que el mensaje, mis amados hermanos, que Dios siempre actúa de la manera que Él lo hace, porque Él ha determinado, Él ha dado las reglas que tenemos que seguir aquí en su palabra. Gloria a Dios, aleluya. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesús. Destruyó Sodoma y Gomorra
no hubo peros de Abraham, no pudo debatir con Dios que el por qué iba a destruir. Dios la tuvo que destruir, mis amados hermanos. No existe injusticia sin rectitud. Gloria a Dios. No existe injusticia sin rectitud. Para aplicar la justicia uno tiene que estar recto, y el único recto aquí es nuestro Dios Todopoderoso. Él sí puede aplicar la justicia porque Él es un Dios recto. Es recto en total. Así será su justicia. La justicia de Dios siempre es y será una expresión de su carácter santo. Gloria a Dios. La justicia de Dios siempre es y será una expresión de su carácter santo. Gloria a Dios, porque en Él, dice un texto en la Biblia, que en Él no hay sombra de variación. Aleluya. Dios no tiene favoritismos. Dios no es parcial. Dios no muestra favoritismo, y lo podemos ver en el libro de Deuteronomio. Vayamos al libro de Deuteronomio. Gloria a Dios, aleluya. En el libro de Deuteronomio 10:7. Gloria a Dios. 10:17, mis amados hermanos. Aleluya. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, y no hace acepción de personas ni toma cohecho. Dios no hace acepción de personas. A veces nosotros en nuestros trabajos, no sé ustedes, a veces quizás también en las escuelas hay mucha discriminación porque pues no tienes un grado, porque quizás no sabes mucho del trabajo. Hay discriminación, pero ahí donde nosotros podemos aprender, mis amados hermanos, si hay alguien que ha estado siendo discriminado o haciendo de menos, nosotros le podemos dar esa confianza. Nosotros podemos dar esa palabra de que, porque nosotros somos diferentes. Nosotros somos diferentes. Hay personas, yo me he encontrado personas hasta cierto punto quizás son racistas, y si como que no sabes mucho del trabajo, como que te hacen de menos, te hacen para un lado. Y entonces yo he tenido que llegar a esas personas y decir, no te preocupes, así empezamos todos sin saber nada. Ya conforme pasa el tiempo vas a aprender, y me dice, gracias, pues tú eres un poco diferente, un poco. Gloria a Dios. Ya es algo. Tú eres un poco diferente a los demás. Sí, le digo yo, porque pues todos pasamos. ¿O alguien sabe sabiendo el trabajo que está haciendo? No, nadie. Todo es como un proceso, es aprendido. Y bueno, déjeme decirle que no debemos ser esa clase de persona. Tenemos que ser parcial con todos. Tenemos que ser diferentes a la sociedad. Gloria a Dios. Pero la justicia de Dios, mis amados hermanos, Dios no siempre ha actuado con justicia. Algunas veces ha actuado con misericordia, y el más claro ejemplo es su servidor. Dios ha tenido misericordia de mí, porque yo, en primer lugar, mis amados hermanos, yo le decía a Dios en esta mañana, soy inmerecible de este privilegio que voy a presentar ante mis hermanos. Y yo le decía, Dios mío, yo voy a hablar de tu palabra con un hermano, con una vida que llega a la palabra. Uno se pone como feliz. Pero de todas maneras, y aunque si de alguno de nosotros aquí no está de acuerdo con la palabra de Dios, esta palabra nos va a juzgar un día. Esta palabra nos va a juzgar un día, mis amados hermanos. Como toda palabra que se predica aquí por nuestro pastor, como toda palabra, no vamos a tener excusa.
Dios nos dice en esta noche, hay que ser íntegros, hay que ser justos, hay que aplicar la justicia, porque nuestro Dios es un Dios recto y es un Dios justo. ¿Por qué no hemos de ser nosotros de esa manera? Gloria a Dios. En Lamentaciones, su capítulo 3, versículo 2 dice: porque la misericordia de Jehová, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Dios no siempre ha actuado con justicia, porque si Dios hubiese actuado con justicia con nosotros, déjame decirle que quizás ya no estaríamos aquí como los hijos de Aarón. Pero la misericordia de Jehová es grande, son nuevas cada mañana. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, y nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dios es misericordioso, porque decía nuestro pastor, aunque nosotros hemos sido infieles, Él siempre ha permanecido fiel. Dios siempre ha permanecido fiel. Nosotros hemos sido infieles en determinadas ocasiones, hemos fallado a Dios. Muchas veces le fallamos a Dios. Y si Dios aplicara la justicia en nosotros de esa manera, les vuelvo a repetir, no estaríamos acá. Por eso puedo decir, mis amados hermanos, que Dios es grande y ha sido grande y misericordioso para con mi vida. Yo un tiempo me alejé de los caminos de Dios y cuando estaba perdido sin Dios, sin esperanza, nunca pensé yo volver a los caminos de Dios, porque hice y deshice como no se imagina. Y cuando yo me topaba con unos hermanos de la iglesia donde yo me congregaba anteriormente, no todos, algunos, me decían: tú ya no tienes perdón, me decían. Y yo en ese entonces no entendía, y a mí no me ponía ni bien ni mal, porque yo estaba perdido, pero había algo dentro de mí que me decía, y que la palabra de Dios dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo justo. Amén. Y eso siempre estaba presente en mi corazón, pero yo nunca pensé que iba a volver. Y esa persona siempre me decía: ya no tienes perdón, porque quizás era visible lo que yo hacía y deshacía. Pero por eso les digo, mis amados hermanos, que la misericordia de Dios ha sido grande y demasiado grande para conmigo, porque una tras otra yo he recibido un favor de Dios, y al igual que ustedes hemos recibido un favor tras otro de parte de Dios sin merecerlo, porque alguien que se merece, uno que no es recto, que no hace las cosas bien en la compañía donde trabaja, un empleado. Si no te portas bien, o si no estás bien en la compañía, andas haciendo otra cosa, no te pueden alabar, no te pueden hacer nada. Pero en los caminos de Dios es diferente, porque Dios ha sido misericordioso para con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Les decía que Dios siempre no actúa con justicia. La justicia es un estilo de vida, mis amados hermanos. Tenemos que tener un estilo de vida de manera justa y aplicar justicia con todos los que nos rodean. Amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia, porque es justo ante los ojos de Dios. No podemos decir que Dios no ama el pecado, y nosotros no podemos amar al pecado. Y si amamos al pecado y Dios lo ama, entonces estamos siendo injustos de lo que Dios no está de acuerdo. Aleluya. La misericordia
no es justicia. Voy a repetir esto. La misericordia no es justicia, pero tampoco es injusticia. ¿Sí estamos claros ahí? La misericordia no es justicia, pero tampoco es injusticia, porque la injusticia viola la rectitud, mientras que la misericordia manifiesta bondad y gracia sin transgredir la justicia. Es un poco confuso, yo lo entiendo, pero la misericordia de Dios, como les estaba diciendo hace rato, no aplica a la justicia de nosotros, porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Porque si Dios había aplicado la justicia en nuestras vidas, no estuviéramos acá. Gloria a Dios. En el libro de Salmos, donde estábamos, mis amados hermanos, en su capítulo 15, aleluya, podemos ver el siguiente punto, que dice: el que no calumnia, aleluya, y habla verdad en su corazón. Ya vimos integridad, ya vimos la justicia. Ahorita vemos y el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua. Como tercer punto, entonces, mis amados hermanos, hablar con la verdad y con el corazón sincero. En otras palabras, podemos decir de cierta forma, controlar la lengua. Hablar con la verdad. Porque no podemos hablar mentira, porque el diablo es el padre de mentira. Nosotros estamos en la luz y tenemos que hablar siempre con la verdad y con un corazón sincero, cueste lo que cueste. Pero hay que hablar la verdad. Hay que ser sincero, primeramente delante de Dios, porque delante de Dios no podemos esconder nada. También delante de nuestros hermanos. Hay que ser sinceros, hay que hablarle con la verdad. Gloria a Dios. Lo que hablamos muchas veces, bueno, tiene poder. Las palabras que salen de nuestros labios tienen poder. De la manera en que nos comunicamos, demostramos muchas veces nuestra relación con Dios. De la manera en que nos comunicamos los unos a los otros, demostramos nuestra relación con Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? En la manera que cuando estamos platicando, respondemos al hermano, respondemos a nuestros patrones, a nuestros compañeros de trabajo. Ahí se refleja la relación, la intimidad que tiene un creyente para con Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Algo que nos identifica demasiado, y puedo decir demasiado, a los cristianos, es la capacidad para controlar lo que expresamos diariamente. Eso nos identifica mucho, amados hermanos, en nuestro trabajo, en todo, en nuestro andar diario, desde que nos despertamos. Nos identifica mucho cómo nos expresamos, cómo hablamos con los demás. Nos identifica la capacidad de cómo nosotros, como les dije anterior, lo que profesamos. Porque no podemos estar hablando de ciertas cosas que no tienen nada que ver a la fe que nosotros profesamos. Obviamente a veces podemos entablar una conversación que no siempre es de Dios, pero tenemos cuidado. Tenemos cuidado cuando estamos hablando primeramente con los que no tienen a Dios, porque bueno, hasta entre nosotros, porque ahí nos identificamos bien de cómo estamos ante los caminos y ante la presencia de Dios. Cumplir nuestras palabras con los demás y nuestras promesas con Dios, que sea tu sí, sí y tu no, no. No pasa nada. Porque toda palabra de lo que nosotros hablamos, aún hasta aquí, vamos a ir a dar cuenta un día.
sea buena o sea mala, vamos a ir a dar cuenta ante Dios. Que nuestro sí sea sí y no nos metemos en problemas. Por quedar bien, a veces decimos, oh sí, ok, voy a ir o voy a llegar o sí lo puedo hacer y no lo hacemos. Mejor seamos sinceros, decir no puedo y no nos metemos en problemas primeramente con Dios y con nuestro prójimo. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos que tener un corazón sincero ante nuestro prójimo, ante Dios primeramente y en nuestra adoración con Dios. Lo tocaba al pastor ese punto, la adoración con Dios, cuando Jesús llegó sentado a Jerusalén un pollino. El pueblo, mis amados hermanos, cantaba una alabanza ficticia, una alabanza de labios. Una alabanza quizás nomás para que me miraran o no sé, una espontánea, hasta puedo decir que quizás emocionalmente, pero la alabanza que Dios requiere es con un corazón sincero, con un corazón puro, porque esa alabanza es la que llegue ante la presencia de Dios. Solo esa alabanza puede llegar ante la presencia de Dios. Por eso yo he dicho muchas veces, cuando con unos hermanos que platicamos, cuando venimos a Dios, cuando empiezan las alabanzas, yo cierro mi ojo y yo pienso y medito en Dios, que Él está sentado en medio de la alabanza y solo me imagino a Él. También a veces lo hago con los ojos abiertos, me imagino a Dios ahí sentado. No voy a ver cómo canta el hermano o cómo hace el hermano para cantar, porque nuestra alabanza, lo que venimos a hacer aquí es a Dios, y tenemos que hacerlo con corazón puro y sincero delante de Él, porque los impuros, dice en el libro de Apocalipsis, no pueden entrar al cielo. Si los impuros de corazón perverso, de corazón de doble ánimo, de corazón que no está centrado siempre en una adoración que sale de lo profundo, si esa oración y esa adoración no llegan a la presencia de Dios, ¿cómo podemos llegar al cielo? Si ni siquiera nuestra adoración muchas veces llega ante el trono de Dios. Yo les insto y animo, mis amados hermanos, cuando vengamos a la casa de Dios, el pastor lo ha dicho muchas veces, vengámonos con un corazón sincero, un corazón dispuesto para adorar a Dios, que esa alabanza que salga de nosotros desde el hogar, desde cuando nos estamos alistando. No cuando estamos aquí, venimos y ya como que prendemos el chip. No, la vida del cristiano siempre tiene que ser una vida constante de adoración a Dios, en donde quiera que estemos, adorando siempre a Dios. No necesariamente tiene que ser hasta aquí en la iglesia cuando venimos, vamos, no, en donde quiera. Si Dios lo oye nuestra oración llega ante la presencia de Dios. Yo he tenido unas experiencias, casi no me gusta hablar de mi persona, pero yo he tenido unas experiencias que yo he cantado en mi trabajo a Dios manejando, y el Espíritu me ha ministrado poderosísimamente. Aquí también. Déjeme decirle que Dios escucha la oración en donde quiera que usted le cante a Dios. Yo desde muy niño, mis amados hermanos, perdón, voy a decir esto, desde muy niño, cuando tenía quizás la edad de Andrea, yo cantaba a Dios y el Señor siempre me administraba en la alabanza. Siempre me ha administrado en la alabanza cuando yo canto. Como dice hermano Emilio, hay que cantarle en medio de cualquier situación hay que cantarle a Dios. Y a manera de testimonio quiere decir esto, hace como 2 años, cuando me dio el COVID por primera vez, y gloria a Dios porque el COVID me dio, porque sí fue algo que Dios tuvo que usar para que me salvara. Y yo estaba ahí agonizando, mis amados hermanos, ya casi a punto de decir, bueno, se terminó. Y me fui a la Biblia y Dios mío,
Padre, por favor, yo decía, cuando me hubieran dejado morir en Guatemala cuando era niño, porque de niño me escapé varias veces, no digamos de joven. En la capital, en la zona 7 de Misco, ahí había muchas maras y yo anduve por ahí. Me escapé muchas veces y yo le dije al Señor, Dios mío, te hubieras dejado morir allá, ¿por qué aquí? Y yo como hablando con Dios y diciéndole, pidiéndole una oportunidad, Padre, por favor, ya muerto, no te puedo alabar, como dijo el salmista David en uno de sus salmos. Muerto no puede alabar uno a Dios. Y yo le decía a Dios, y déjeme decirle que en una administración que la pastora estaba cantando aquí, por eso les digo, mis amados hermanos, que la oración, la adoración llega ante la presencia de Dios, sea cual sea la situación, sea cual sea el lugar. Dios lo recibe cuando lo hacemos con un corazón puro, un corazón sincero ante Él. Y yo me acordaba, la pastora cantaba ese coro, estaba cantando ese coro, estaban transmitiendo en vivo que Elías oraba en el monte Carmelo. Y yo dije, voy a cantar, dije yo. Y empecé a cantar con un dolor, los que han pasado COVID sabrán, con un dolor de cintura, hueso y todo. Y yo empecé a cantar ahí pidiéndole misericordia a Dios, esa alabanza que la pastora estaba cantando. Me metí, me puse y vino el Espíritu de Dios, me administró, me perdonó el Señor Jesús. Y ya no me importaba morir en ese mismo instante. Yo decía, ahora sí, Dios, ahora sí, llévame. Por eso les digo, mis amados hermanos, que la alabanza a Dios debe ser con un corazón puro. Y Dios escucha tu alabanza en donde quiera que tú le cantes a Él. Gloria a Dios, aleluya. Hablemos con verdad siempre, hablemos con verdad a todo lo que nos rodean. Dejemos de calumniar, neguémonos a calumniar, neguémonos de calumniar, no sembremos cizaña, no calumniemos al hermano o a la hermana. Hay que negarnos a hacer eso, porque eso no edifica a la iglesia, no edifica a nadie, no edifica la calumnia. O hay alguien que puede decir aquí que es un verdadero seguidor de Dios, que la calumnia edifica. No, el único que calumnia es el diablo. Porque cuando llegó a Job, cuando Job le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? El diablo no le respondió la pregunta que le estaba haciendo Dios, sino que le sembró pues es que tú tienes a Job así, Job te hace así porque lo tienes de esta manera, lo tienes bien. Empezó a calumniar el diablo ante Dios, como queriéndole decir, si Job no tuviese lo que tiene, pues él ya te hubiera fallado. No es así. Pero no, mis amados hermanos, nosotros somos hijos de Dios. Hablemos siempre con verdad, no sembremos calumnia, no hagamos mal a nuestros hermanos de esa manera. Como último punto, mis amados hermanos, lo podemos ver ahí en el libro de Salmos, donde estamos, su capítulo 15. Dice el versículo 3: el que no calumnia con su lengua, ya lo vimos, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Gloria a Dios. El último punto que podemos ver es el amor al prójimo. El amor al prójimo. El fariseo en el buen samaritano, uno de los fariseos le hizo una pregunta a Dios: ¿quién es mi prójimo? Como diciendo, pues si no es de mi familia, no puede ser mi prójimo. Pero el prójimo, mis amados hermanos, somos todos los que estamos aquí. Somos todos los que estamos aquí. Ese es nuestro prójimo. Y de los que nos rodean, son nuestros prójimos. Tenemos que amar a nuestro prójimo. No hay otro mandamiento mayor que este, dijo Jesús.
el que se amen uno con los otros. Y también es el cumplimiento de la ley. Vayamos al libro de Romanos, su capítulo 13. Gloria a Dios. El libro de Romanos, su capítulo 13 y su versículo 8 al 10. Gloria a Dios. Trece, 8 al 10 dice de la siguiente manera: no debáis nada a nadie nada. Perdón, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El libro de Romanos dice aquí, me gusta esta parte, dice no debáis nada a nadie, sino que deben, pero amar. Como queriéndoles decir, no se preocupen de los demás, pero preocúpense en amar a su prójimo, porque al amar a su prójimo no le va a hacer daño a usted, ni verbalmente, ni físicamente, ni nada, porque dice en el capítulo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. Nuestra relación con el prójimo, que se refleje honestidad, que se refleje amor, bondad, paciencia, compasión, mis amados hermanos. Para culminar mi participación en esta hora, les voy a recordar los puntos que pudimos ver en esta noche. Cómo mantenernos firmes ante un Dios santo. Primero, mis amados hermanos, una vida íntegra. Segundo, hay que practicar la justicia. Hay que practicar la justicia. 3, hablar con verdad y con el corazón sincero. Como el número 4, amor al prójimo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Martín Lutero dijo esta frase: el cristiano debe amar a su prójimo, y puesto que su esposa es su prójimo más cercano, ella debe ser su más profundo amor. Spurgeon dijo también esta frase: el amor a Dios es obediencia, el amor a Dios es santidad. Amar a Dios y amar al prójimo es conformarse a la imagen de Cristo. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Hasta aquí ha sido mi participación.